¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? Se indica la significancia estadística cuando se utilizan métodos estadísticos para llegar a la conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz. Sin embargo, el sentido común podría sugerir que dicho tratamiento o hallazgo no es suficientemente diferente para justificar su uso. En los ejercicios 7 a 14, utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible pero muy improbable, C. Posible y probable. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Posible pero muy poco probable. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todo estaba en verde. Posible y probable. Remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente, como en la tabla 1 a 1 de la página 5. Es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y ubicado en la misma columna. ¿Por qué? Los valores X están pareados con los valores Y. No tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y que se localiza en la misma columna. Los valores X corresponden a pesos en libras y los valores Y representan las cantidades de combustible consumido en millas galón, de manera que las diferencias no tienen significado alguno. En los ejercicios 23 a 26, dé una conclusión sobre la significancia estadística. No realice ningún cálculo formal. Utilice los resultados presentados o haga juicios subjetivos acerca de estos. El programa Ornish de pérdida de peso es estadísticamente significativo, ya que los resultados tienen muy pocas probabilidades, 3 probabilidades entre 1000 de ocurrir por el azar. El programa no tiene una significancia práctica, debido a que la pérdida de peso, 3.3 libras, es muy pequeña. Remítase a las cantidades de combustible consumido en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 del apéndice B. Compare las cantidades de combustibles consumidos en la ciudad con las cantidades consumidas en la carretera. Después, responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. A. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que la cantidad consumida en la ciudad parece estar sustentadas por una significancia estadística. Sí, todas las cantidades de consumo de combustibles en carretera son mucho más grandes que las cantidades correspondientes de consumo de combustible en la ciudad. B. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Sí, parece que las diferencias son sustanciales. C. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustibles consumidas en la ciudad y en la carretera? La diferencia tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, podemos reducir los costos del combustible al conducir en horarios con poco tránsito. Si debemos atravesar una gran ciudad y tenemos poco combustible, podríamos llenar el tanque para evitar que se termine debido a un mayor consumo. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones, mientras que los datos categóricos o cualitativos o de atributo
consisten en nombres o etiquetas que no son números y que, por lo tanto, no representan conteos ni mediciones. En los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. De los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Parámetro. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Parámetro. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de los boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. Estadístico. En los ejercicios 29 a 32, identifique A, la muestra, y B, la población. Además, determine si la muestra parece ser representativa de la población. Muestra los 33.160 suscriptores que respondieron la pregunta. Población, todos los suscriptores de American Online. Es poco probable de que se trate de una muestra significativa, ya que fue muestra de respuesta voluntaria, y lo más probable es que contestaran principalmente los que más estuvieran interesados en automóviles, lo cual en este caso disminuye la efectividad de los resultados. Para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? No nos proporciona información útil este valor porque, ejemplo, podrían haber respondido la mitad demócratas, valor 0, y la mitad independiente, 2. Y el promedio hubiera sido 1, lo cual corresponde a los republicanos. Pero esa no es la realidad de los resultados de la encuesta, por lo que se entiende que este valor no nos da información confiable respecto a la encuesta. No, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, una reducción del número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. En los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Es probable que exista una relación entre el estudio y una vida más larga, pero eso no significa que una variable sea causa de otra. Es probable que las personas que se gradúan de la universidad tengan ingresos más altos y puedan pagar mejores servicios de salud, lo que les permite vivir durante más tiempo. En los ejercicios 9 a 20, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se les pide. Cuando Harris Interactive encuestó a 1,013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar el baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de los 6,336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real de personas que se lavan las manos en un baño público?
Cuando se pregunta a las personas si se lavan las manos en un baño público, suelen responder afirmativamente, ya que esta respuesta refleja una mejor higiene personal y transmite una imagen más positiva. Es probable que la tasa del 82% sea más exacta, ya que se basa en una conducta real y no en lo que la gente dijo. Porcentajes. En los ejercicios 21 a 28, responda a las preguntas relacionadas con los porcentajes. A. Convierta la fracción 5 octavos a un porcentaje equivalente. 62.5%. B. Convierta 23.4% a su equivalente decimal. 0.234. C. ¿Cuál es el 37% de 500? 185. D. Convierta 0.127 a un porcentaje equivalente. 12.7%. A. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? A. 360. B. 44%. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión occidental de Kenia incluyó la siguiente información. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Si la inversión extranjera se redujera 100%, se eliminaría por completo, pero lo que no es posible es que se reduzcan más de 100%. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? La cantidad de resultados de esta encuesta refleja la calidad de muestras de conveniencia en general. Es probable que los resultados sean típicos de la población y que sean buenos. No obstante, no refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general, pues en este caso no hay razón para creer que los estudiantes de las clases del autor serían más probables de ser zurdos o diestros que el resto de la población, pero hay muchos casos en los que una muestra por conveniencia puede llevar a un muestreo sea parcial hacia un resultado de la encuesta, por ejemplo, en las encuestas que soliciten una opinión a los encuestados. En los ejercicios 5 a 8, determine si en la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1,018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Estudio observacional. En los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. Muestreo aleatorio. Muestras aleatorias o muestras aleatorias simples. Los ejercicios 21 a 26 se refiere a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria.
Una muestra aleatoria simple, explique. Técnicamente solo el primer elemento seleccionado es aleatorio y los demás son fijados por la primera selección y que se manejan intervalos fijos de selección, aunque en la práctica el individuo tiende a desconocer los siguientes elementos que seleccionará para la muestra. Incluso si se está seleccionando sistemáticamente, por lo que en ese sentido podría considerarse una muestra aleatoria. No es una muestra aleatoria simple, pues no todas las muestras de n elementos son posibles. Ya se tiene que respetar el intervalo que se establezca. Sí, es una muestra aleatoria, pues al ser la misma cantidad de hombres y mujeres la que se pide 500, y al ser iguales las cantidades de hombres y mujeres adultos en Estados Unidos, todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. No, es una muestra aleatoria simple, pues no toda la muestra n es posible, ya que se pide que sean 500 hombres y 500 mujeres, por lo que no se puede haber muestras con más mujeres que hombres o viceversa. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico en la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. ¿Una muestra aleatoria simple? Explique. Sí, es aleatoria, pues individualmente hay la misma probabilidad de selección para cada miembro de la población. No, es aleatoria simple, pues ciertas combinaciones son más probables que otras. Por ejemplo, es más probable seleccionar a todos los estudiantes de una fila que a un determinado estudiante de cada fila. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada y por conglomerados. Muestra aleatoria. Asigno a cada estudiante un número y con un generador de números aleatorios genero números al azar dentro de los números que asigné para los estudiantes, para así seleccionarlos hasta completar la cantidad de estudiantes que quiero para la muestra de la encuesta. Muestra sistemática. Organizo a todos los alumnos de una lista. Aleatoriamente selecciono a un estudiante de la lista como punto de partida y establezco un intervalo para cada K, términos a elegir, otro estudiante y así hasta elegir la cantidad de estudiantes que desee para la muestra de la encuesta. Muestra de conveniencia. Le impartí clases a algunos grupos y solo a esos les realizo la encuesta, porque ya los conozco y tengo fácil contacto. Muestra estratificada. Separo a los estudiantes de hombres y mujeres y de cada estrato selecciono al azar una muestra para la encuesta. Muestra por conglomerado. Separo a los estudiantes en conglomerados de acuerdo con la carrera que estudiaron. Selecciono al azar algunos de estos conglomerados y le realizo la encuesta a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres. Y el ejemplo 4 representa una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias? La gráfica de puntos permite identificar todos los datos originales. La gráfica de puntos es más sencilla y es más fácil de construir. En la figura 2-6 se presentan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, ¿por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencia? Si se utilizan frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes, ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se construyen polígonos de frecuencias con dos muestras que tienen números de elementos muy diferentes, la comparación es difícil porque las frecuencias serán muy diferentes.
En los ejercicios 5 a 8, utilice las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, según datos de la Unexpected Rise in Strontium 90 en US, Deciduous Teeth in the 1990s, de Mangano et al. Science of the Total Environmental. Construya una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? La gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuye alrededor de 150 milibecquereles. En los ejercicios 9 a 12, utilice los 62 pesos de plástico desechado, que aparecen en el conjunto de datos 22 en el apéndice B. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la distribución de los pesos? La gráfica de tallo y hojas sugiere que los pesos de plástico desechado tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se refleja mucho de una distribución normal. En los ejercicios 21 y 22, utilice los datos pareados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. En el conjunto de datos 4, represente el alquitrán de los cigarros, tamaño grande para el eje horizontal, y la cantidad de monóxido de carbono, CO, de los mismos cigarrillos tamaño grande en el eje vertical. Determine si, al parecer, existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describa la relación. En los cigarrillos tamaño grande no parece haber una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso que ahora se conoce como la ley de Moore. Los números de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles para varios años diferentes. Construya una tabla de series de tipo con los datos. Al margen encontrará un formato para las gráficas de tallo y hojas contiguas, donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres en la tabla 2-1 de la página 47. Complete las gráficas contiguas y luego compare los resultados. En general, aparece que los pulsos de los hombres son más bajos que los pulsos de las mujeres. America Online, AOL, ocasionalmente realiza encuestas en línea, en las que los usuarios de Internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como estas, y la gráfica se diseña de forma objetiva y con tendencias y con técnicas adecuadas, la gráfica ayudará a comprender mejor la porción general. ¿Por qué? Sí, en cierta medida su utilidad está algo limitada por tratarse de una encuesta de respuesta voluntaria y por, en cierta forma, ser un muestreo de conveniencia. La compañía lo hace en los usuarios que tienen a su alcance, pero de cualquier modo sería una gráfica bien realizada que ilustra las respuestas de una parte de la población, y esto da una idea sobre la situación de la población en general. Para construir una gráfica que compare el territorio de los 5 países más extensos, usted decide describir las 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes, ¿la gráfica resultante será confusa? ¿Por qué? No, porque se está utilizando una gráfica a base de figuras bidimensionales, áreas, para ilustrar datos sobre áreas. Por lo tanto, en ambos elementos hablamos de bidimensionalidad. En los ejercicios 5 a 10, responda a las preguntas acerca de las gráficas. La siguiente gráfica de barras
indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses. En los años 2000 a 2005, ¿qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuje una gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva. Lo incorrecto es que la gráfica no comienza en 0, en el eje Y, por lo cual exagera la diferencia de niños chinos adoptados entre 2000 y 2005. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y mitad del rango son medidas de tendencia central? Utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. En los ejercicios 5 a 20, calcule A, la media, B, la mediana, C, la moda y D, la mitad del rango de los datos muestrales listados. También responda a las preguntas que se plantean. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario Merriam-Webster College Dictionary, 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas, estime el número total de palabras definidas en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés. Media, 53.3. Mediana, 52.0. Moda, no hay. Mitad del rango, 56.5. Si utilizamos la media de 53.3 palabras por página, la estimación del número total de palabras es 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como parece que los números de las palabras definidas en las páginas varían por una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. La media, 6.412.2. Mediana, 6.374. Moda, no hay. Mitad del rango, 6.664. Las diferentes medidas de tendencia central no difieren en grandes cantidades. A continuación, se representan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento en que se escribió este libro. Del Space Transport System, transbordador espacial de la NASA, los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podría explicarse? La media, 217.3 horas. Mediana, 235 horas. Moda, 235 horas. Mitad del rango, 190.5 horas. La duración de 0 horas es muy inusual y podría representar un vuelo cancelado. En realidad, representa la duración del vuelo del Challenger que resultó en una explosión catastrófica, casi inmediatamente después del despegue. Conjuntos grandes de datos del apéndice B. Para los ejercicios 25 a 28, remítase al conjunto de datos indicado del apéndice B. Con un programa de cómputo o una calculadora, obtenga las medias y las medianas. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. Casa. Media, 123.66 volts. Mediana, 123.70 volts. Generador. Media,
124.66 volts. Mediana, 124.70 volts. UPS, media, 123.59 volts. Mediana, 123.70 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. En los ejercicios 29 a 32, calcule la media de los datos que resumen en la distribución de frecuencias indicada. Además, compare las medias calculadas con las medias reales que se obtuvieron al utilizar la lista original de datos, que es la siguiente. Ejercicio 29, 21.1 miligramos. Ejercicio 30, 76.3 latidos por minuto. Ejercicio 31, 46.7 millas por hora. Ejercicio 32, 1.911 libras. Media 20.9 miligramos. La media de la tabla de frecuencias se aproxima a la media de 21.1 miligramos para la lista original de datos. La distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad de Poughkeepsie. Estos conductores viajaban por una zona de Creek Road que pasa por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 millas por hora. ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad límite de 30 millas por hora? 46.8 millas por hora, que es muy cercano al valor obtenido en la lista original de valores. La velocidad está muy por arriba del límite de 30 millas por hora, probablemente porque la policía multó solo a aquellos que viajaban muy por arriba de la velocidad límite publicada. Un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de crédito: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asigna estos puntos de calidad a las calificaciones con letras A igual a 4, B igual a 3, C igual a 2, D igual a 1 y F igual a 0. Calcule el promedio de las calificaciones, GPA, y redondee los resultados a 2 posiciones decimales. Si la lista del rector requiere de un promedio de 3 o mayor, ¿podrá ingresar este estudiante a la lista del rector? 2.93 no. Media 703.1. Media recortada del 10%, 709.7. Media recortada del 20%, 713.7. Los resultados no difieren de manera drástica. Parece que los resultados indican la tendencia de un incremento en los valores conforme aumenta el porcentaje del recorte. De manera que parece que la distribución de los datos está sesgada hacia la izquierda. En el libro How to Lie with Card Charts se afirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1. La desviación estándar es más menos 2. ¿Es correcto este enunciado? ¿Por qué? No, pues la desviación estándar no es simplemente la diferencia entre el valor más alto o bajo y la media. Se trata de un promedio. Además, nunca puede ser negativa porque no puede ser más menos 2. En los ejercicios 5 a 20, calcule el rango, la varianza y la desviación estándar de los datos muestrales. Utilice las unidades adecuadas, por ejemplo, minuto, en sus resultados. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de estas pruebas.
en las medidas expresadas en Higgs, unidades estándar de lesiones de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la medida debe ser menor a 1000 Higgs. ¿Existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños? Rango igual a valor máximo menos valor mínimo. Esto es igual a 1210 menos 431. El rango es igual a 779 Higgs. O sea, la media son 272.73 Higgs. La variación en las medidas sí es algo considerable. Conjuntos grandes de datos del apéndice B para los ejercicios 25 a 28. Remítase al conjunto de datos indicado en el apéndice B con un programa de cómputo o una calculadora. Obtenga el rango, la varianza y la desviación estándar. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y considere los montos de ganancias de dos categorías diferentes de películas. Películas con clasificación R y películas con clasificación PG o PG-13. Utilice los coeficientes de variación para determinar si pareciera que las dos categorías varían en la misma cantidad. Coeficiente de variación de películas con clasificación PG, rango 87 millones de pesos, desviación estándar 51.7 millones de pesos, coeficiente de variación 116.69%. Se puede observar al comparar ambos coeficientes de variación 79.84% para películas con clasificación R y 116.69% para películas con clasificación PG, que el monto de ganancia varía considerablemente más en las segundas que en las primeras. Utilice la regla práctica de las desviaciones para estimar la desviación estándar de las edades de todos los profesores de su universidad. Edades 27, 29, 41, 43, 53, 32, 56, 62, 32, 44, 28, 55, 23, 53, 27, 52, 27, 41, 36 y 49. La desviación estándar es 9.75. Si aplicamos el teorema de Chebyshev con una media de 125 volts y una desviación estándar de 0.3 volts, podemos llegar a la conclusión que al menos o el 89% de todos los voltajes están dentro de tres desviaciones estándar de la media, con voltaje mínimo de 124.1 volts y voltaje máximo de 125.9 volts. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por StatDisk de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 166, 215, 269 y 423. 0 horas es la duración del vuelo más corto. El primer cuartil Q1 es 166 horas. El segundo cuartil Q2 o mediana es 215 horas. El tercer cuartil Q3 es 269 horas. Y el máximo es 423 horas. Puntuaciones Z. En los siguientes ejercicios 5 a 14, exprese todas las puntuaciones Z con dos decimales. Las duraciones de las erupciones del geyser Old Faithful tienen una media de 245 segundos y una desviación estándar de 36.4 segundos, de acuerdo con el conjunto de datos 15 del apéndice B. Una erupción dura 110 segundos. A. ¿Qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? B. ¿A cuántas desviaciones estándar corresponde la diferencia obtenida en el inciso A? C.
Convierte la duración 110 segundos en una puntuación Z. D. Si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a puntuaciones Z entre -2 y 2, ¿la duración de 110 segundos es común o inusual? A. 135 segundos. B. 3.71. C. -3.71. D. Inusual. Las calificaciones en la prueba SAT tienen una media de 1518 y una desviación estándar de 325. Las calificaciones de la prueba ACT tienen una media de 21.1 y una desviación estándar de 4.8. ¿Cuál es relativamente mejor, una calificación de 1840 en la prueba SAT o una calificación 26.0 en la prueba ACT? ¿Por qué? La puntuación de 1840 se convierte en AZ igual a .99 y la puntuación de 26.0 se convierte en AZ igual a 1.02. De manera que la puntuación de 26 es relativamente mejor porque tiene la puntuación Z más grande. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos ordenados se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Gráficas de caja de los conjuntos más grandes de datos del apéndice B en los ejercicios 31 a 34. Utilice los conjuntos de datos del apéndice B. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos de monedas de plata y de 25 centavos anteriores a 1964 y posteriores a 1964. A partir del conjunto de datos 20 del apéndice B, utilice gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Parece que los pesos de las monedas de 25 centavos acuñadas antes de 1964 son mucho más altos que los de las monedas acuñadas después de este año. Utilice las 40 longitudes de muslo en centímetros de mujeres que se incluyen en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Construya una gráfica de caja modificada e identifique cualquier valor atípico, tal y como se definió en la parte 2 de esta sección. Valores atípicos: 27.0 centímetros, 31.1 centímetros, 32.1 centímetros, 48.6 centímetros. Procederé a realizar la gráfica de histograma utilizando los datos proporcionados para una muestra de 40 mujeres. Utilizaré el programa Minitab versión 7 en español. Como pueden ver, la media es 76.3, la desviación estándar 12.50 y el tamaño de la muestra fue 40. A continuación procederé a realizar la gráfica de histograma utilizando los datos proporcionados para una muestra de 40 hombres. Utilizaré nuevamente el programa Minitab versión 7 en español.
Ok, la media resultó 69.4, la desviación estándar 11.30 y nuevamente la muestra fue en 40. Procederé a graficar la distribución de frecuencias de radiación en dientes de leche en una muestra de 40 infantes. Utilizaré nuevamente el programa Minitab versión 7 en español. Ok, pues nuestra media resultó de 149.2. Nuestra desviación estándar son 14.98 y de igual manera el tamaño de la muestra son 40. Haré el histograma de la edad de un grupo de hombres, pero en esta ocasión, de acuerdo al video mostrado por nuestro maestro Juan Morales, presentaré un resumen estadístico que nos da información que utilizaremos en aspectos más avanzados de este curso. Como es evidente, se muestra la información estadística comentada y como podemos ver, el intervalo de confianza es del 95%, el cual puede ser modificado como nos indicó el maestro Juan Morales en el video. Continúo presentando histogramas que incluyen datos estadísticos. A continuación procedo a efectuar la gráfica de estatura para una muestra de hombres. Estos datos presentan una media de 68.335, una desviación estándar de 3.020, una varianza de 9.118, recordando que esta es el cuadrado de la desviación estándar. La estatura se encuentra en pulgadas. Ahora presento histogramas que incluyen datos estadísticos. A continuación procedo a efectuar la gráfica de peso para una muestra de hombres.
Estos datos presentan con una media de 172.55, una desviación estándar de 26.33, una varianza de 693.12. De nuevo recordando que esta es el cuadrado de la desviación estándar y el peso se encuentra en libras. Presento histograma que incluye datos estadísticos y a continuación procedo a efectuar la gráfica de pulso de hombres. Ok, estos datos presentan una media de 69.400, una desviación estándar de 11.297, una varianza de 127.631 y el pulso medido es por pulsos por minuto. Seguimos con el histograma que incluye datos estadísticos y procedo a efectuar gráfica de índice de masa corporal. Estos datos presentan con una media de 25.998, una desviación estándar de 3.431, una varianza de 11.770 y nuevamente recordando que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Seguimos con los histogramas de tarea y procedo a realizar gráfica de circunferencia de cintura en una muestra de hombres. Resultando con una media de 91.28, una desviación estándar de 9.862 de un muestreo de 40. Ahora realizo histograma de tarea y procedo con gráfica de longitud de muslo en hombres.
En este momento nos resulta una media de 42.57, una desviación estándar de 2.908 de un muestreo de 40. Continúo con histograma de tarea y procedo con gráfica de anchura de codo en hombres. Nuestro resultado nos da una media de 7.295, una desviación estándar de 0.4517 de un muestreo de 40. Seguimos con histograma de tarea. Procedo con gráfica de anchura de muñeca en hombres. Ok, nos dio una media 5.8, una desviación estándar de 0.3545 de 40. Ahora continuamos con histograma de tarea y realizamos gráfica de circunferencia de brazo en hombres. Nos arrojó una media de 32.39, una desviación estándar de 3.015 de un muestreo de 40.